Muy buenos días, tardes o el momento en que estén viendo este video. Esta es la clase número 3 de la asignatura de Anatomía de International Biological College IBC. Vamos a comenzar. Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy serán la embriología humana, la fecundación, así como también la implantación del embrión en el útero. Vamos a iniciar. Comencemos con la embriología humana. Anteriormente habíamos mencionado en las clases pasadas acerca de la división de la anatomía. Justamente esta se dividía en diferentes partes, lo que venía siendo la anatomía embriológica, la anatomía macroscópica, la anatomía microscópica y también la anatomía comparativa. Al respecto de la embriológica, es la ciencia la cual se encarga del estudio del embrión, más específicamente con lo que viene siendo el crecimiento y también la diferenciación que ocurre entre este y sus primeras etapas en el desarrollo. Pero, antes de todo, tenemos que ver en sí qué es un embrión. Pues un embrión, en palabras simples, es un ser vivo en su primera etapa de desarrollo. Miren, todos los seres vivos cumplen con tres funciones, todos, las cuales son la nutrición, la relación y la reproducción. En relación a la reproducción, es cuando un gameto masculino y un gameto femenino se unen para formar una nueva vida. Este es conocido como embrión, como ya dije, en su primera fase, y se va desarrollando en el útero de la madre. De hecho, la ciencia que se encarga de estudiar esto se le conoce como embriología. Y además de estudiar la formación y el desarrollo del embrión hasta su nacimiento, también estudia las malformaciones y las posibles causas de esta, lo cual pues se buscaría cómo evitar para que se tenga un desarrollo normal del embrión y eventualmente también del feto. Empecemos desde el principio. El ser humano, al llegar a la madurez, está capacitado para reproducirse sexualmente. Esto ocurre por la fusión del gameto femenino y masculino, lo que son el óvulo y el espermatozoide, los cuales se van a formar en los órganos genitales. Así que empecemos desde ahí, hablemos acerca de los órganos genitales. Primeramente, el aparato reproductor masculino. Aquí tenemos un corte frontal. El aparato reproductor está formado por dos glándulas sexuales, las cuales son los testículos. Cumplen la función de originar las células sexuales o gametos masculinos, los cuales son denominados espermatozoides. Ahora, estructuralmente, una membrana de color blanco recubre los testículos y forma celdas ocupados por unos tubos, conocidos como tubos seminíferos. Aquí podemos ver los tubos seminíferos. En ellos se va a almacenar los espermatozoides antes de comenzar su recorrido por los conductos deferentes. Arriba de cada uno de los testículos se encuentra el epididimo. Esta se trata de una estructura tubular y sus conductos van a permitir tres cosas. Primeramente el almacenamiento, después el tránsito y la maduración de los espermatozoides. Ahora, en relación con el recorrido de los espermatozoides, este va a comenzar por los túbulos deferentes. Estos conductos miden alrededor de unos 35 a 45 centímetros de longitud. Llega hasta la cavidad abdominal y se une con la uretra. Ahora, con respecto a esto, la uretra es un tubo que se extiende desde la parte de la vejiga urinaria hasta el exterior y es común tanto para el aparato reproductor como también el urinario. Por eso se representa en el aparato reproductor. Sin embargo,
Antes sí de que ocurra toda esta unión, cada conducto deferente se hunde por detrás de la vejiga urinaria, penetra en la próstata y se une a un conducto de la vesícula seminal para dar origen al conducto eyaculador. A todo esto tenemos que mencionar la próstata. Este es un órgano de consistencia pues más o menos dura, el cual rodea el cuello de la vejiga, produciendo un líquido incoloro conocido como líquido seminal, el cual va a permitir el transporte de los espermatozoides de una manera fluida. En base a este líquido seminal, después están las vesículas seminales. Estos se tratan de receptáculos. Son membranosos, extensibles y contráctiles. Miden alrededor de unos 6 centímetros de largo, en los cuales se va a acumular el esperma a medida de que se vaya elaborando. Son dos, el izquierdo y derecho, situados entre la vejiga y el recto, los cuales segregan un líquido alcalino de color blanco llamado esperma. Entonces los espermatozoides quedan suspendidos en este líquido proveniente de las vesículas seminales, tal cual, el esperma o semen, y contienen una gran cantidad de espermatozoides y sustancias químicas que lo van a proteger tanto de los ácidos de la uretra, así como también del aparato reproductor femenino. En la última porción, la uretra corre por el interior del órgano reproductor externo, es decir, el pene. Y pues el semen es expulsado por el orificio urogenital situado en el extremo del pene. Bien, eso sería lo que es el aparato reproductor masculino. Ahora hablemos del aparato reproductor femenino. Con respecto al aparato reproductor femenino, este se ubica en la cavidad pélvica y está constituida por dos ovarios, en los cuales se van a formar los óvulos o los gametos femeninos. Los ovarios, si pueden ver, tienen una forma ovalada y son similares a una almendra. Al hacer un corte longitudinal de ellos, podemos ver que en su interior se hallan abundantes células de distintos tamaños. Estas células son conocidas como folículos. Aquí podemos ver que cada una de las células tiene un distinto tamaño y justamente cada mes un folículo de cada ovario madura y va a comenzar a sobresalir. Va a sobresalir de la superficie del ovario. En ese momento se rompe y deja salir un óvulo. Este se le conoce como el proceso de ovulación. Y después que el óvulo es liberado, es recibido por las trompas de falopio, donde eventualmente puede ser fecundado por un espermatozoide. En todo caso, ambas trompas desembocan en el útero, situado en la parte inferior y central de la pelvis. Está formado internamente por un tejido llamado endometrio. De este vamos a hablar un poco más adelante. La función que cumple el útero es la de albergar y proteger el embrión durante su desarrollo y hasta el momento de ser expulsado. El útero eventualmente se comunica con el exterior por medio de un tubo muscular llamado vagina. Este constituye el lugar en el cual se introduce el pene y se depositan los espermatozoides en el cuerpo femenino. Ahora podemos hablar de lo que viene siendo la fecundación. Ahora les explico. Durante el acto sexual, el semen es depositado en la vagina. Los espermatozoides inician todo lo que viene siendo el recorrido interno, el recorrido por el interior de esta, y atraviesan el útero hasta llegar a lo que son las trompas de falopio. Sin embargo, de los 200 millones de espermatozoides que contiene el semen, solamente algunos alcanzan las trompas. El cuello uterino justamente está provisto de un tapón mucoso, el cual se va a reblandecer para dar acceso a los espermatozoides en el momento en el que el óvulo es expulsado por el ovario, o sea, lo que había explicado acerca de la ovulación. Pero solamente un espermatozoide es el que logra unirse al óvulo.
Esta unión se le conoce como fecundación y a partir de ese momento la membrana del óvulo se cierra, impidiendo el paso de los demás espermatozoides. La célula que resulta de la unión de estos se le conoce como cigoto. Ahora, una vez que se forma el huevo fecundado o cigoto, este comienza a dividirse en más y más células, pasando por diversos estadios hasta formar lo que es el embrión. A los 5 o a los 6 días, el embrión se instala en el útero o matriz, ocurriendo la anidación, donde se nutre y crece hasta formarse completamente. Este periodo es conocido como gestación. Con una parte de lo que viene siendo el útero y una parte de lo que es el embrión se forma y se va a desarrollar la placenta, que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y está unida al embrión por el cordón umbilical. A través de esta placenta el embrión va a recibir lo que son los alimentos y el oxígeno, al mismo tiempo que va a eliminar los desechos de la actividad celular, es decir, lo que corresponda a su metabolismo celular. Desde la octava semana hasta el final del embarazo, el nuevo ser se va formando y se denomina feto. Llegando a las 38 semanas de gestación, el nacimiento pues, puede ocurrir en cualquier momento. Ahora bien, vamos a ver esto un poco más a detalle. Ahora hablemos un poco de lo que ocurre en la implantación del embrión. Justamente la implantación embrionaria. La implantación es un proceso en el cual el embrión, en su estado de blastocito, se adhiere a la pared interna del útero, conocida como endometrio. A partir de ese momento se comenzará a formar lo que viene siendo la placenta para permitir tres cosas. Primeramente, la nutrición, segundo, el sustento y por último, la protección del futuro bebé durante la gestación. Ahora detengámonos un momento sí para ver las cosas más detenidamente. Primeramente hay que ver dos conceptos, lo que viene siendo el blastocito y el endometrio. Primeramente, sí, ¿qué es un blastocito? Recuerden que en el proceso de fecundación el óvulo se encuentra en las tropas de Falopio para ser fecundado eventualmente. Entonces se unen ambos gametos, el femenino y el masculino. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, dan como resultado el cigoto. Después este se divide en varias células. Pues bien, cuando decimos blastocito nos referimos a un estado de desarrollo temprano, es decir, un embrión de alrededor de unos 5 a 6 días de desarrollo. Dicho estado es cuando se presenta un promedio de alrededor de unas 200 células, más o menos. Ahora bien, este blastocito, como ya dijimos, se va a implantar en el endometrio. Y ahora vamos a ver qué es un endometrio. Pues el endometrio tiene que ver con un ciclo que pues todas las mujeres conocen más que bien. Y sí, me refiero al ciclo menstrual. Justamente el endometrio es una capa que recubre el interior del útero y su función es de recibir al óvulo cuando es fecundado. Tiene una gran capacidad de responder a lo que son los estímulos hormonales, los cuales regulan el ciclo. Es así como crece y prolifera con lo que es el estrógeno y madura con la progesterona. Y bueno, en todo caso, si no hay embarazo, entonces el endometrio se elimina cíclicamente a través de la menstruación y pues es un fenómeno que se mantiene hasta la menopausia. El estrógeno y la progesterona son hormonas femeninas. Por un lado está el estrógeno, el cual influye en la ovulación y la fecundación en estas dos partes. Después tenemos la progesterona, que actúa principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual, parando los cambios endometriales que induce el estrógeno y estimulando los cambios madurativos, preparando así al endometrio para la implantación del embrión. Si no había embarazo, como ya dijimos, pues se elimina cíclicamente por medio del ciclo menstrual. Pero ahora sí podemos comprender un poco mejor la implantación.
En un embarazo natural, una vez que el óvulo ha sido fecundado por las trompas de falopio, se activa el genoma del embrión y comienza a dividirse. O sea, esto ocurre en el primer día. El embrión avanza hacia el útero en su forma de mórula y llega a él en su forma de blastocito, que ocurre durante el día 4 o 5. A partir de aquí comienza lo que es la implantación embrionaria y esta cuenta con 4 fases, las cuales son la fase precontacto, la fase de aposición, la fase de adhesión y la fase de invasión. Vamos a explicar cada una de estas poco a poco. Primeramente tenemos la fase de precontacto. Justamente el blastocito toma una posición dentro de la cavidad uterina sobre el tejido endometrial, es decir, el endometrio del cual hemos hablado. De ahí permanece inmóvil y se va a orientar con el polo embrionario hacia el endometrio para permitir más adelante la adecuada formación de la placenta. Es decir, antes del contacto se ubica en una posición adecuada para la eventual formación de la placenta. Ya mencionamos que esta justamente va a depender el embrión porque por medio de esta va a recibir los nutrientes y pues ocurre entre el quinto y el sexto día. Después tenemos la fase de aposición. Esto es entre el día 5 y 8 de desarrollo del embrión. Esto ocurre entre los días 8 y 5 de desarrollo embrionario. Aquí el blastocito comienza a situarse y buscar un lugar en el útero para adherirse y ampliarse. Generalmente esto sucede en el tercio superior de la pared posterior del útero. El blastocito orienta su masa celular interna en el polo en el que el trofoectodermo se va a adherir al epitelio endometrial, iniciándose el diálogo químico entre el embrión y las células endometriales. Esto ocurre entre el sexto y el séptimo día de desarrollo, como ya habíamos mencionado. En relación al trofoectodermo, pues se trata de una capa de células que va a recubrir el blastocito, la cual va a aportar nutrientes al embrión y pues esta capa también es conocida como trofoblasto cuando el embrión llega a la fase de desarrollo conocida como granulación o organogénesis, o sea, cuando se van a empezar a formar lo que son los órganos. Ya vamos a llegar ahí. Pero lo importante es que las células del trofoectodermo son las encargadas de contactar con el endometrio para posteriormente generar la placenta. Y como ya habíamos mencionado, es la capa justamente que recubre el blastocito. Después está la fase de adhesión. Aquí el blastocito necesita romper la zona pelúcida para su implantación. Esta zona pelúcida es lo que contiene el blastocito. Cuando esto sucede, comienza la fase de adhesión, que dura entre unos minutos y una hora, y donde el blastocito queda adherido al epitelio endometrial. En este momento, el endometrio pasa de un estado no receptivo a un estado receptivo. Esto sucede entre el séptimo y el octavo día de desarrollo. Y pues por último tendríamos lo que viene siendo la fase de invasión. Este proceso ocurre en el día 8 y es cuando el blastocito, más concretamente sí, el trofoblasto embrionario, la capa celular que recubre al embrión para la implantación, va a invadir al estroma endometrial y se mete dentro del endometrio. Justamente el embrión rompe la membrana basal y penetra en los vasos sanguíneos maternos. Las células trofoblásticas desplazadas disocian y sustituyen las células epiteliales, continuando por invadir la membrana basal y el estroma subyacente. Una vez que ocurra la penetración del blastocito en el endometrio, comienza el proceso del desarrollo embrionario. Al concluir el desarrollo embrionario tenemos al feto, que completará su desarrollo hasta el momento en el cual sea el parto. Bien,
Y así concluiríamos con la clase del día de hoy. Pasen buen día y muchas gracias.